Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 3 de Juan. Juan 3. La semana pasada, después del segundo servicio, uno de nuestros mujeres me entregaron este folleto que encontraron varias copias en el patio afuera. El folleto parece totalmente inofensivo, de hecho parece edificante. Presenta un estudio del reino milenial y creo que estoy de acuerdo con todo lo que dice el folleto. Pero luego, volteo el folleto y veo que está producido por los cristadelfianos. Si no saben quiénes son los cristadelfianos, es una secta muy similar a los testigos de Jehová. Niegan la Trinidad, niegan la completa deidad de Cristo. Y enseñan que el bautismo en el nombre de Jesucristo es un requisito para la salvación. Es decir, de que la salvación, según ellos, se gana en parte por las obras humanas. Y piensan en lo astuto, lo sutil que es Satanás. Que primero te quieren convencer a través de un estudio, que son muy serios en el estudio de la Escritura, que estudian la Biblia de manera muy profunda. Y en un folleto te presentan verdades que tenemos en común acerca del reino. Y no es hasta que te tengan enganchados y hasta que hayan clavado bien el anzuelo en la boca del pez que luego recogen su víctima. Hermanos, ten cuidado. Hemos tenido miembros de Grace Church que han sido seducidos y engañados por sectas similares. Y me preocupa muchísimo. Hay que cuidar nuestra doctrina. Hay que escudriñar la Escritura y creer lo que la Escritura dice, rechazar lo que es falso. Porque el mundo está lleno de mentirosos. Si hay lobos andando por el patio de Grace Church, te das cuenta de que hay lobos por todos lados. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que aferrarnos a la verdad. La única manera de evitar ese tipo de mentira es de conocer la verdad de las Escrituras. Es un tema de vida o muerte. El evangelio que ellos presentan no es evangelio y no salva. Porque si tú te tienes que bautizar para recibir el perdón de Dios, entonces el perdón de Dios no te viene por gracia, sino como resultado de tu obediencia. Es decir, que la salvación sería ganada en parte por tu obra en el bautismo. Y la Biblia explica claramente de que en el momento que agregas una sola obra a la salvación como requisito, ya no es gratis, ya no es por gracia. Y si no viene por la gracia de Dios, pues hay que cumplir toda la ley. Y hay lugar para la jactancia humana y Dios no recibiría toda la gloria, que es imposible. La salvación es por gracia, sin obras de la ley. Y providencialmente es por eso que el pasaje que nos toca estudiar en esta mañana es tan crucial, tan vital. Porque en este pasaje Jesucristo nos contesta la pregunta más importante de la vida. Y es cómo podemos entrar en el reino de Dios. ¿Qué tienes que hacer para entrar en el reino, para ser salvo? ¿Tienes que bautizarte? ¿Tienes que cumplir ciertos ritos, cierta obra? ¿Tienes que obedecer ciertas leyes? ¿Debes merecerlo debido a tu descendencia u origen? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Y la verdad es que la forma que Jesucristo contesta a esa pregunta aquí es diferente aún a la manera que muchos de nosotros contestaríamos la pregunta. Si alguien te preguntara, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo pensaría que muchos de nosotros diríamos, bueno, hay que arrepentirse, hay que creer en Jesucristo, comenzaríamos ahí. Pero Jesucristo toma un paso aún más atrás. Dice, para ser salvo lo que necesitas es nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. En el momento que tú entiendas lo que significa esto, nacer de nuevo, ya estos folletos los vas a tirar a la basura. Yo voy a dormir más tranquilo. Y vamos a dar toda la gloria y la honra a Dios, porque de Él y solamente de Él es la salvación. Así que en esta mañana veremos dos verdades acerca del nuevo nacimiento.
2 verdades acerca del nuevo nacimiento que nos llenarán de gratitud. Primero, el nuevo nacimiento es requerido para ver el reino. Es requerido para ver el reino. Y segunda verdad, es producido solo por el Espíritu. Es requerido para ver el reino y es producido solo por el Espíritu. Vamos a leer el texto, Juan 3, 1 al 7. Dice así la palabra del Señor, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Señor, te imploramos en esta mañana que nos ayudes a ver las maravillas de tu ley, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender nuestra necesidad de nacer de nuevo y que nos llenes de gratitud a nosotros que te conocemos, de que tú ya has hecho esa obra, que nos has dado vida en Cristo por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, primera verdad acerca del nuevo nacimiento es de que es un requisito para ver el reino. Comienza versículo 1 diciendo que había un hombre de los fariseos. En el texto griego conecta ese versículo con el párrafo anterior. En el final del capítulo 2 dice que muchos creyeron en Jesús por sus señales, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. 3:1, pero había un hombre. Y parece que Nicodemo es un ejemplo de estos muchos que creían, según 3:2, que creía porque sabía que Jesús hacía esas señales. Pero aunque Nicodemo comienza como los demás, mientras avanzamos en la narrativa de Juan, vemos de que llega a ser un verdadero seguidor, un ejemplo para nosotros de alguien que perseveraba, ¿no? Comienza aquí curioso, pero luego, por ejemplo, en el capítulo 7, defiende a Jesús delante de todo el Sanedrín, y luego en la crucifixión junto con José de Arimatea, cuidan el cuerpo de Cristo durante su sepultura. Ahora, el texto dice que Nicodemo era fariseo. Hemos hecho estudios en otros momentos de esto. Entonces solamente les recuerdo rápidamente que fariseos probablemente significa los apartados. Hubo más o menos 6,000 fariseos en el tiempo de Jesús. Tenían mucha devoción, mucha piedad externa, pero eran legalistas y orgullosos. Y Jesús los condena una y otra vez en su evangelio por su legalismo, de que enseñaban sus propias leyes como si fuesen palabras de Dios. El texto, además de esto, dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Un principal se refiere a que era un miembro del Sanedrín. Recuerdan, el Sanedrín era la corte suprema de Israel que gobernaba la nación. El Sanedrín era compuesto, era un grupo de 70 hombres, tanto saduceos como fariseos, más el sumo sacerdote. Recuerden, los fariseos, como dije, son los legalistas que se encargaron de la enseñanza de la religión judía, y los saduceos eran los levitas y sacerdotes, familias prominentes que se encargaron del templo, eran los políticos de la nación. Entonces Nicodemo es una persona de importancia, parte del Sanedrín.
El versículo 2 dice que Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo. Ahora, ¿por qué Juan enfatiza que vino de noche? No nos dice, no lo dice. Pero siempre en el Evangelio de Juan, la palabra noche simboliza la oscuridad espiritual. En Juan 9:4, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 11:10, el que anda de noche tropieza. Juan 13:30, Judas salió de noche para traicionar a Jesucristo. Y en Juan 19:39, cuando Nicodemo se menciona de nuevo, Juan agrega que era aquel que vino a Jesús de noche. Pecas en la noche. El cristiano anda en la luz. Entonces Nicodemo no es salvo en este momento, está investigando para ver quién es Jesús. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Recuerden que Rabí significa maestro y Nicodemo le llama Rabí no porque era un seguidor genuino, sino porque era su título. Nicodemo no es malo, no es como los demás del Sanedrín, de los líderes judíos, que en Juan 8:48 dicen a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? O sea, Nicodemo no es tan malo como esos, pero tampoco es un seguidor genuino. No dice, Jesús, sabemos que eres el Mesías, el Hijo de Dios. No dice, sabemos que eres el Rey de Israel, como dijo Natanael. No, solamente que es un rabí. También es notable que Nicodemo no dice que sé que viene, sino sabemos. Y que hubo, parece, varios de los fariseos que creían eso, por lo menos José de Arimatea. Pero ¿por qué? Porque saben de que viene de Dios, dice el final del versículo 2. Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, por un lado, llega a la conclusión correcta, pero el problema es de que está confiando solamente por las señales, como las multitudes. Y Nicodemo no debía basar todo solamente en las señales. ¿Por qué no? Porque Moisés los instruyó en Deuteronomio 13, parafraseando, que cuando se levantare entre ustedes profeta y hace señales y hace prodigios y luego te dice, vamos en pos de dioses ajenos, entonces no darás oído a tal profeta. Dios no ha hablado por medio de él, sino que te está probando. También vemos en Apocalipsis que el falso profeta hará señales y milagros. No podemos basar todo en los milagros, hay que también basar nuestra conclusión en el mensaje de la persona. Y parece que, como dije, Nicodemo está en el camino correcto. Había llegado a la conclusión, viene de Dios por las señales, ahora llega Jesús para entender su mensaje, para escuchar de Jesús. Entonces, versículo 3, ¿cuál es el mensaje de Cristo? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sería fácil predicar todo el sermón sobre ese versículo, hay tanto aquí. Sabemos de que es de vital importancia porque Cristo repite ese adverbio 2 veces, verdaderamente te digo. La idea es, presta atención, es imprescindible que escuches lo que te voy a decir. Y tenemos 4 frases importantes aquí en ese versículo. Y voy a explicarles no en su orden como parecen, pero en un orden más lógico. La primera frase que quiero resaltar es la frase no puede ver. No puede ver. Y quiero explicar algo porque muchos piensan de que la respuesta de Jesús es muy desconectada de la afirmación de Nicodemo. Como que Nicodemo dice, sabemos que eres un maestro que viene de Dios, y luego Jesús de la nada, totalmente desconectada, dice, si no naces de nuevo no verás el reino. Parece que no hay mucha conexión. Pero en griego sí, porque en griego el verbo sabemos
en el versículo 2 viene de la misma raíz del verbo ver en el versículo 3. Literalmente, Nicodemo dice en el versículo 2, hemos visto que tú eres maestro. Y Jesús responde, si no naces de nuevo, no puedes ver nada. Nicodemo dice que ha visto algo y Cristo dice no, porque para poder ver, primero necesitas nacer de nuevo. Es un requisito. Segunda frase es muy fuerte esa construcción, el que no naciere de nuevo. La idea es, a menos que nazcas de nuevo, excepto naces de nuevo, no puedes ver. Un requisito fijo, inalterable. Y honestamente creo que esto hubiera sido la parte más chocante para Nicodemo. Porque durante el tiempo de Jesucristo, los fariseos enseñaban que todo judío iba a entrar en el reino, a menos que cometiera un acto de apostasía. Todos se jactaban de ser hijos de Abraham, ¿no? Entonces, el hecho de que Cristo pone una condición allí y dice a Nicodemo, no vas a ver el reino, a menos que cumplas con este requisito, hubiera sido sumamente ofensivo para Nicodemo. Que Nicodemo, un miembro del Sanedrín, un principal de los mejores de los judíos, que él no iba a entrar en el reino del Mesías, wow, qué chocante para él. Un judío circuncidado que guardaba la ley, no, que él no iba a entrar. Eso fue totalmente diferente a la enseñanza de los judíos de esa época. Y si Nicodemo, con su conocimiento, posición e integridad, no pudo entrar en el reino en virtud de su justicia y su genealogía, ¿qué esperanza habría para otros judíos? Pues ninguna esperanza, es el punto. Todos tienen que nacer de nuevo. Es un requisito para absolutamente todos. La tercera frase, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa esto, nacer de nuevo? Bueno, creo que en primer lugar es importante enfatizar de que literalmente el verbo nacer, creo que sería mejor entendido como ser engendrado. Y sé que suena un poco raro hablarlo así, que tienes que ser engendrado de nuevo, pero creo que es importante ponerlo así, porque nacer a lo mejor no apunta tanto a que es algo que fue producido por otro. Pero cuando hablamos de ser engendrado, nos recuerda que hubo un padre que lo ocasionó. Y eso es lo que Juan explica en Juan 1:13, de que hemos sido engendrados no de la carne, no de los humanos, sino que hemos sido engendrados de Dios. Otro dato interesante es esa palabra de nuevo, que hay que nacer de nuevo. Seguramente han escuchado de que esa palabra en griego también significa de arriba. De hecho, en muchas de sus Biblias hay una nota al pie de página y abajo dice, también se puede traducir de arriba. Y es interesante porque en todas las demás instancias, sin excepción, que Juan utiliza la palabra de nuevo en su evangelio, se traduce como de arriba. Voy a leer 3 de ellos. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. Juan 19:11. Jesús dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y Juan 19:23. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces, es una sola palabra que se traduce al español con dos conceptos, o de nuevo o de arriba. Y es como que una palabra que tiene dos sentidos diferentes. Bueno, eso es normal, eso es común entre idiomas, de que no existen equivalentes exactos entre idiomas. Si yo en inglés digo I am, pues para ustedes hay dos conceptos, dos verbos diferentes, o ser o estar. Una categoría en mi mente, dos categorías en vuestras mentes, en sus mentes.
Entonces, es el contexto que determina cuál es el sentido exacto. Obviamente, para Nicodemo, él está pensando en nacer de nuevo físicamente, porque él está pensando de manera carnal, solamente en esa dimensión física. Por eso pregunta de regresar al vientre de su madre, nacer físicamente de nuevo. Pero por la palabra que Jesucristo utiliza, este nacimiento de nuevo, ese segundo nacimiento, no va a ser un nacimiento físico nuevo, sino que va a ser un nacimiento espiritual que viene de arriba. Jesucristo está indicando que debemos nacer una vez físicamente, pero luego tenemos que nacer otra vez un nacimiento espiritual. Y eso es porque cuando nacemos físicamente, nuestra alma nace muerta. Tenemos vida física, pero no tenemos vida espiritual. Podemos ver con los ojos físicos, pero no podemos ver con los ojos espirituales. Sabemos que cada uno de nosotros somos bipartitos, ¿no? Somos la unión de dos partes. Somos la unión de un alma y un cuerpo. Y cuando nacemos, el cuerpo tiene vida, pero el alma no. El alma nace muerta. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, tiene que ver con un nuevo nacimiento de una nueva alma que Dios nos da de arriba, del cielo. Dios tiene que dar vida a tu alma. Tienes que nacer espiritualmente. Es un requisito. No puedes entrar en el reino con un alma muerta. Y finalmente la cuarta frase es el reino de Dios. A menos que nazcas de arriba de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿A qué reino se refiere? Bueno, cuando la Biblia habla del reino de Dios, enfatiza tres aspectos diferentes del reino. A veces un aspecto del reino es el reino universal de Dios, que Dios reina, Dios está en los cielos, Él hace lo que quiere en toda su creación. Él reina sobre los animales, reina sobre las estrellas, reina sobre todo. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Luego también tenemos versículos que nos hablan del reino actual de Cristo, que es un reino espiritual, que Colosenses 1:13, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que toda autoridad ha sido entregada a Cristo y Él reina hoy en nuestros corazones, en un reino espiritual. Pero normalmente, cuando la Biblia habla de el reino de Cristo o el reino de Dios, se refiere a un reino futuro y físico, de que Cristo va a reinar sobre un nuevo mundo regenerado. Y es algo futuro, por eso Cristo nos exhorta en ese momento cuando nos enseña a orar que venga tu reino, ¿no? ¿Por qué? Porque no está aquí todavía. Es algo que viene en el futuro, que lo pedimos, venga tu reino. Y Nicodemo seguramente hubiera entendido eso, de que es un reino futuro. Hablar del reino para el judío era similar a la forma en que nosotros hablamos del cielo. Dice que cuando me muera yo voy a ir al cielo. Ok, pero ¿a qué te refieres con eso, de que vas al cielo? De que vas a estar en una nueva tierra reinando con Cristo, ¿no? Es el reino, ¿no? De que el reino de Cristo va a ser nuestra eternidad, ¿no? Se trata de un reino futuro sobre una nueva tierra. Ese bendito momento cuando Dios regenera estos cielos y esta tierra, quita el pecado y el dolor y hace todo nuevo, ¿no? Todo este mundo, todo este cosmos será regenerado según Cristo en Mateo 19:28 y reinaremos con Él por toda la eternidad. Y el punto de Jesucristo es de que no puedes ir a ese cielo, no puedes ir a ese reino, no puedes ver ese mundo regenerado si tú no eres regenerado primero. No vas a entrar en un reino regenerado sin que hayas experimentado la regeneración. Es un requisito.
un requisito inalterable sin excepciones. Vas a ir al infierno a menos que nazcas de arriba, porque sin nacer de nuevo no puedes entrar en el reino de Cristo. Y esto nos humilla muchísimo, ¿no? Porque nada somos, dependemos 100% a Dios. Nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestros logros no valen nada. Hay una sola manera de tener acceso al reino y es nacer de nuevo, algo que tú y yo no controlamos. Y esto genera la pregunta en la mente de Nicodemo, como en la mente de muchos de nosotros, pues si es un requisito, si nacer de nuevo es un requisito para entrar en el reino, entonces, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué pasos debo tomar para nacer de arriba? Y Jesucristo explica la segunda verdad acerca del nuevo nacimiento. Nada. Tú no puedes producir un nacimiento tuyo. El nuevo nacimiento es producido solo por el Espíritu. Vean el versículo 4. Nicodemo otra vez preguntando lo que él puede hacer. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora, algunos ven a Nicodemo como no muy inteligente aquí con sus preguntas, en particular porque la segunda es peor que la primera. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y a veces leemos las preguntas y decimos, uy, qué inmenso Nicodemo, ¿cómo puede ser tan tonto de hacer esa pregunta? Pero Nicodemo es inteligente. Hay 3 razones por las que Nicodemo plantea la pregunta así. Primero, porque aún en nuestra traducción, la palabra acaso refleja el sentir del original de que Nicodemo construye su pregunta esperando una respuesta negativa, ¿no? Él pregunta, ¿cómo puede nacer de nuevo? No puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Él sabe esto, ¿no? La segunda razón es de que hay que comprender la cultura de este tiempo, ¿no? Han escuchado del método socrático, ¿no? De que es un diálogo basado en hacer y contestar preguntas. Entonces, Nicodemo, siendo respetuoso, que quiere aprender de Jesucristo, le va a plantear preguntas para recibir más explicación. Y la tercera razón, aunque la pregunta no muestra falta de inteligencia, sí demuestra una falta de fe en ese momento, porque Nicodemo demuestra que solo está pensando en un nacimiento físico. No entiende de que el hombre necesita nacer espiritualmente. Por eso Nicodemo habla de entrar nuevamente en un vientre físico para nacer de nuevo. Solamente está pensando en la dimensión física y no la dimensión espiritual. Y debido a esto, Cristo explica en el versículo 5, básicamente es paralelo al verso 3, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora es muy importante ver el paralelismo con el verso 3. Los dos comienzan de cierto. Luego en el 3, Cristo dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y ahora, en el versículo 5, dice que no puede entrar en el reino de Dios. Y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ver el reino y entrar en el reino? Nada, es lo mismo, se trata de lo mismo. Si entras en el reino es porque lo puedes ver. Y si lo puedes ver es porque ya estás dentro. Si estás fuera no lo verás, ¿no? Significan lo mismo. Y eso nos ayuda mucho porque la pregunta más difícil del versículo 5 es ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Y lo que sí podemos decir sin lugar a dudas es de que lo que significa tiene que ser paralelo a nacer de nuevo. Nacer de nuevo es paralelo a nacer de agua y espíritu. Nacer de agua y espíritu es una explicación de lo que significa nacer de nuevo.
Y esto nos protege de muchos errores, porque, por ejemplo, algunos piensan que nacer de agua se trata del bautismo en agua. No puede ser, no tiene nada que ver, el bautismo no está aquí. Y el bautismo en agua es un símbolo externo de lo que Dios ya ha hecho en el corazón. No podría ser el único requisito para entrar en el reino. Otros piensan que nacer de agua se trata del nacimiento físico y que luego el nacimiento del espíritu, la regeneración del alma. Pero la Biblia jamás se refiere al nacimiento físico como nacer de agua. Y es importante recordar, como enfaticé, de que hay una comparación entre nacer de nuevo y nacer de agua y del espíritu. De hecho, en el original, la preposición de ni siquiera está 2 veces en el texto griego. No dice tienes que nacer de agua y del espíritu, como si fueran 2 cosas diferentes, sino que dice que es un nacimiento de agua y espíritu, presentando los dos como un solo acto de nacer de agua y espíritu. Y luego, por último, creo que el factor más importante aquí para ayudarnos es de que en el versículo 10, Cristo regaña a Nicodemo por no entender ese nacimiento de agua, espíritu. Observen el versículo 10, lo veremos la próxima vez si Dios permite. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, de que nacer de agua y espíritu tiene que ser algo que el Antiguo Testamento enseña. Tenía que ser algo que Nicodemo era responsable por saber y enseñar en Israel. Y ahí es donde todo se hace claro, porque si nos preguntamos si hay un lugar en el Antiguo Testamento que habla de esto, la respuesta es sí, en Ezequiel 35. Así que si lo busquen, por favor, vamos a leer un par de versículos en Ezequiel 36. Hay solamente 3 o 4 pasajes en todo el Antiguo Testamento que hablan del nuevo pacto. Y Ezequiel 36 y 37 es uno de esos pasajes, como Jeremías 31, como Deuteronomio 30. Ezequiel 36 y 37 es un pasaje que conocemos. En el 37 es el valle de huesos secos. Y miren lo que Dios dice en Ezequiel 36, 25. La promesa del nuevo pacto. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en su nuevo pacto? Ezequiel 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré de entre vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, en Ezequiel, Dios promete de que habrá un tiempo cuando Él limpia a su pueblo de su pecado con agua y los perdona y los justifica, y que luego les iba a dar su espíritu para santificarlos y hacerles obedecer. Siempre vemos esas 2 verdades en conjunto en la Escritura, que necesitamos ser perdonados y también cambiados. Necesitamos agua y necesitamos el espíritu. Las 2 cosas siempre van de la mano en la Biblia: justificación y santificación. Agua y espíritu. ¿Por qué necesitamos las 2 cosas? Bueno, si Dios solo nos perdonara con su agua, pero no nos cambiara con su espíritu, pues nuestros pecados pasados serían perdonados, pero sin el cambio del espíritu, seguiríamos pecando y terminaríamos en el infierno. Y si Dios nos transformara por su espíritu, nos cambiara,
pero no nos perdonara, no nos limpiara con su agua, pues no tendríamos futuros pecados, pero moriríamos por nuestros pecados pasados. Necesitamos el agua del perdón y necesitamos el cambio del Espíritu, ¿no? Ahora, es importante recordar, tomando un paso atrás, de que este pasaje en Ezequiel habla del futuro para el pueblo de Israel. Cuando el nuevo pacto se cumple al 100%, Israel entra en el reino físico futuro junto con nosotros. Pero no estamos allí todavía, ¿no? Hoy, por la gracia de Dios, según Pablo nos explica en Romanos 11, estamos realmente a la mitad del cumplimiento de ese nuevo pacto. Aquí hoy en día estamos recibiendo algunas de las bendiciones espirituales del nuevo pacto, ¿no? Y esto para provocar a Israel a celos. Y en este primer paso de recibir las bendiciones espirituales del nuevo pacto, pues lo primero que necesitamos es, como Cristo explica, ser regenerado en nuestros espíritus, que nuestras almas nazcan de nuevo. Y esto es un requisito, según Jesucristo explica, para obtener todos los beneficios del nuevo pacto en el futuro. La única manera en que tú vas a llegar al mundo regenerado con un cuerpo regenerado es si hoy tu alma es regenerada y recibe vida, si naces de nuevo espiritualmente. Solo aquel cuya alma nace de nuevo hoy tendrá un nuevo cuerpo en el reino. Entonces hay un aspecto espiritual del reino hoy, estamos dentro de ello porque nuestros espíritus han sido regenerados, pero el reino completo es futuro. Y para ver ese reino en toda su gloria debemos nacer de nuevo hoy en nuestra parte espiritual. Y Jesucristo realmente explica ese principio en el versículo 6. Noten que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo físico es engendrado por lo físico, lo espiritual por el Espíritu. Entonces, si tú tienes un defecto, si tú tienes una necesidad espiritual, si necesitamos un cambio espiritual, pues solamente el Espíritu puede hacer esa obra. Si nuestras almas son corruptas, y si nuestras almas cuando nacemos son corruptas, tenemos un problema espiritual, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Jesucristo está explicándole que nada de lo que hacemos con estas manos físicas puede solucionar un problema espiritual. Son dos dimensiones separadas. Claro que uno afecta al otro, ¿no? Pero no hay una conexión directa en ese sentido de que lo físico no puede engendrar lo espiritual, ¿no? Si tenemos un problema espiritual, tiene que ser solucionado por un espíritu, no por un cuerpo, porque son dimensiones diferentes. Así que concluye ahí con el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es que no hay otra manera. Si tienes un problema espiritual, si estás muerto en tus pecados, una circuncisión no va a ayudar a eso. Un bautismo no va a ayudar a eso. Cumplir una ley humana no puede solucionar esto. Si tienes un problema espiritual, la única solución va a ser un nacimiento de arriba, de lo alto, de Dios. Ahora, creo que más o menos entendemos las frases. Seguramente pude explicarlo mejor, pero hice mi mayor esfuerzo. Tenemos las frases, las palabras, pero ahora tenemos que tomar un paso atrás y comprender el punto. ¿Por qué Cristo está diciendo esto a Nicodemo? De que dice, es un requisito. Si vas a entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. Ok, entiendo. Pero el hombre es corrupto. El hombre está muerto. El hombre no puede producir su nuevo nacimiento. Es algo que solamente el Espíritu puede hacer. Tú no puedes estar involucrado en ese nacimiento.
ni siquiera pudiste involucrarse en tu primer nacimiento. O sea, ¿qué hiciste tú para ser engendrado físicamente? Nada. Mucho menos vas a poder estar involucrado en un engendramiento espiritual. No haces nada. No puedes producir esto. Es parte de lo que significa ser engendrado, es de que no participas en ello. ¿No? Tú no puedes ser la causa, ni el que origina un nacimiento, ni el primero ni el segundo. Entonces, es un requisito nacer de nuevo para entrar en el reino, pero la única manera que eso pueda pasar es si Dios, por su Espíritu, lo hace, te hace nacer de nuevo. Y obviamente esto no entra en la mente de Nicodemo, no puede comprender porque sigue con la pregunta, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer para ganar el reino, para merecer el reino? ¿Qué obra debo hacer? ¿Qué rito debo cumplir? ¿Qué hago? Y Cristo explica, es que no se trata de lo que tú haces. Tú no puedes hacer nada para entrar en mi reino. Estás muerto, sin esperanza para entrar en mi reino. Tú solo llegarás a mi reino si el Espíritu Santo te da vida, si te hace nacer de nuevo. La verdad es que es un mensaje fatal. Si solamente tuviéramos Juan 3, 1 al 7, habría que tirar la toalla. Yo necesito algo que yo no puedo hacer, ni con mi mayor esfuerzo. Es imposible. Nacer de nuevo es un requisito para entrar al reino. Segundo punto, nacer de nuevo solo lo hace el Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos? Sería como pensando en una ilustración. Si quieres visitar a Japón y te dicen allí en la embajada, bien, hay un solo requisito para visitar a Japón, tienes que ser japonés. Solamente aceptamos a gente japonesa. Dice, ok, sí, yo puedo aprender el idioma, voy a sumergirme en la cultura, me voy a casar con una japonesa, voy a hacer todo lo posible y luego me van a dejar entrar. No, si el requisito es ser japonés, no importa nada de esto. No importa lo que hagas, nunca podrás entrar. La única manera sería tipo Nicodemo, entrar en el vientre de una madre japonesa y nacer japonés. Pero esto no es posible. Y es el punto. No es posible, es imposible para el hombre. Solamente Dios puede hacerlo. Y la verdad es que nuestro caso es mucho peor que el que quiere ser japonés. Porque nosotros queremos entrar en un reino espiritual, celestial, y somos carnales. La única manera de entrar en un reino espiritual es tener vida espiritual. Y la única manera de tener vida espiritual es haber sido engendrado por un Padre celestial, espiritual. Entonces, nuevamente en Juan 3, si tú quieres saber de parte de Jesús qué es lo que tú puedas hacer para entrar en su reino, el mensaje es fatal. No hay esperanza, no hay nada que puedas hacer. Ningún logro, ningún esfuerzo tuyo puede darte acceso al reino. Es un reino totalmente exclusivo. Solamente los que nacen de nuevo pueden entrar. Nadie lo gana, nadie lo merece. Ningún ser humano entra por sus propios esfuerzos. Nadie. Tienes que nacer del Espíritu. ¿No? Repito, si solamente tuviéramos esos 7 versículos, pues no hay esperanza. Pero conocemos nuestras Biblias y conocemos cómo este capítulo continúa. Por lo menos conocemos Juan 3:16, que es el versículo más famoso de la Biblia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es tan increíble de que después
de decir que el reino es absolutamente exclusivo y nadie entra a menos que nazca del Espíritu, no hay nada que puedas hacer para entrar en el reino, luego Cristo hace la invitación más universal posible. Cualquier persona, todo aquel que cree en Cristo tendrá acceso a su reino, tendrá vida eterna. Una invitación genuina a todo ser humano. Y dices, Josías, ¿cómo encajamos esas dos verdades? Que es un reino exclusivo solamente para los que nacen del Espíritu y que es para todo aquel que cree. Por eso tienen que venir la próxima semana, cuando seguimos en Juan 3, para poder encajar las dos verdades. Pero debo decir una cosa antes, por si no lleguen, ¿no? Lo que sí estoy seguro es de que Juan 3:16 no está corrigiendo Juan 3, 1 al 7. Algunos piensan que sí. Algunos piensan que lo que Cristo está diciendo en Juan 3:16 invalida y anula lo que Cristo acaba de decir en el 1 al 7. Algunos piensan que Cristo está diciendo, aunque es necesario nacer de nuevo y tú puedes provocar tu nuevo nacimiento con fe. Porque es lo que la mayoría de los cristianos creen. De que cuando yo creo, entonces Dios me da vida eterna. Pero eso va totalmente en contra de todo lo que estudiamos hoy. De que tú tienes que nacer de nuevo y no puedes hacer nada para cumplir esto. Porque es algo espiritual que viene del Espíritu, no viene de ti. Entonces lo que sabemos es de que el creer en Cristo es el resultado de haber nacido de nuevo, no lo que provoca el nuevo nacimiento. Uno cree y entra en el reino porque el Espíritu le ha hecho nacer de nuevo. Uno ve la belleza de Cristo y cree en Él porque el Espíritu le ha dado ojos de fe para verlo. Primero Dios nos hace nacer de nuevo y luego respondemos en fe. Y vamos a escudriñar ese misterio la próxima semana. Por ahora solamente vimos dos verdades. Primero, es necesario nacer de nuevo. Y segundo, esto solamente es por el Espíritu de Dios, ¿no? Y me parece interesante, mientras avanzamos en el capítulo, de que Dios no nos llama a fatalismo, a pensar, que no puedo hacer nada para nacer de nuevo. Entonces tiramos la toalla y vamos a esperar a ver si el Espíritu me regenere. No, nos exhorta a creer. Nos exhorta a creer en Cristo. Cristo nos invita, cree en mí. Cree en mi muerte por el pecado. Cree en mi sepultura. Cree en mi resurrección. Y si crees, sabremos que el Espíritu te ha hecho nacer de nuevo. Pero no puedes simplemente descansar, ¿no? Tú tienes que esforzarse, implorar a Dios que te dé fe para creer en Él. Bueno, en conclusión, hermanos, muchos han dicho, y es cierto, de que solamente existen dos tipos de religiones en este mundo. Primero, las religiones como esta, que te enseñan que la salvación se obtiene mediante obras humanas, o el bautismo, o la ley, o cualquier otro tipo de obediencia. Y la otra religión, que es el cristianismo, que enseña que la salvación es una obra de Dios que Él regala al humano por su gracia. Y Cristo nos deja en claro cuál es la religión verdadera. De que la religión verdadera es la que enseña que Dios es quien salva. Él es quien nos hace nacer de nuevo y nos da acceso a su reino. Así que, ¿qué aprendemos? ¿Cómo aplicamos esta verdad? Bueno, creo que hay, como normalmente ocurre, hay dos aplicaciones que quiero resaltar. Uno para ustedes que tal vez no conocen a Dios y no creen en Cristo, no han experimentado ese nacimiento de nuevo, tienen un alma muerta todavía, no tienen nuevos deseos para obedecer a Dios. La verdad es que no hay otra manera. No hay otra manera. Si tú estás confiando en algún
esfuerzo tuyo, algún rito que tú cumples con venir a la iglesia, con lo que sea. Nada de esto te sirve. Hay un solo requisito para entrar en el reino de Cristo, uno solo. Es nacer de nuevo. Es algo que solamente el Espíritu produce en el ser humano. Así que ruegue a Dios. Pídele a Dios que te haga nacer de nuevo, que te dé fe, que te dé nuevos deseos para obedecerle. Y luego, en segundo lugar, para nosotros que hemos nacido de nuevo y creemos en Cristo, el saber de que Dios hizo esa obra y solamente Dios, creo que nos humilla profundamente y nos llena de gratitud, de gratitud inmensa. Porque la única razón que estamos en Cristo, la única razón de que podemos entrar en el reino de Dios es porque Dios nos hizo renacer. No es por algo que nosotros hicimos, no es por algo que somos, no hicimos nada. No lo merecemos en ninguna manera, así que nuestro refrán continuo tiene que ser: bendito sea el Dios, bendito sea Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Él hizo la obra por su gracia, por su misericordia. Él puso el requisito, tienes que nacer de nuevo, y luego Él obró ese requisito en nosotros y nos hizo renacer. Nosotros, estando muertos en nuestros pecados, Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en esa verdad descansamos. Ahí encontramos nuestra paz. Ahí radica nuestro gozo. Que Dios hizo la obra en nosotros. La salvación depende de la vida indestructible que el Padre nos ha dado. La vida que nos dio por medio de su Espíritu. Hay un solo requisito para entrar en el reino, es ser engendrado de arriba, y Dios por su Espíritu lo hizo en nosotros. Gloria a Dios. Toda la gloria es para el Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias y gloria por este pasaje tan claro, en donde explicas nuestra necesidad más grande, que es nacer de nuevo, es tener vida eterna, vida espiritual. Ayúdanos a comprender de que nuestros esfuerzos y nuestras obras no aportan nada a eso, que solamente por tu Espíritu nos haces nacer de nuevo, para que podamos descansar en tu obra y para que podamos darte todas las gracias y toda la gloria. Gracias por haber redimido a gente muerta, pecaminosa como nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.